Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por llamarme. Me hacía esa primera pregunta porque digo, bueno, fue invitado a un cónclave de un color político afín, bueno, en esa suerte de itinerario que tiene el presidente Javier Milei también de ser un ícono de la derecha más radical del mundo, bueno, ese vínculo habitual con Vox que lo tiene nuevamente por la península ibérica, pero al mismo tiempo un coletazo que impacta derecho en, bueno, en el modo de relacionarse entre los dos gobiernos, ¿no? ¿Cómo se entiende toda esa coyuntura? Sí, como vos decís, él ya fue invitado a un meeting muy importante uno de los principales partidos políticos de España, un férreo opositor al gobierno del socialista Sánchez, Vox, un partido de extrema derecha, donde él se transformó claramente en una figura estelar para la extrema derecha internacional, te diría. España, como toda Europa, está atravesando ahora una campaña electoral porque hay elecciones parlamentarias justamente para el Parlamento Europeo, entonces las agrupaciones políticas están muy activas y a Vox le vino muy bien, ¿no? Una figura como Milei que digo, ha generado un entusiasmo impresionante y ha tenido una repercusión mediática muy fuerte durante todo el fin de semana. Y ya de por sí el viaje era polémico porque Milei fue de manera casi como un viaje privado, por más que el día que fue un viaje de Estado, porque dice que se juntó con empresarios, pero digo, no fue recibido por ninguna autoridad del gobierno, no fue recibido por ninguna autoridad de la monarquía. Digo, fue raro, ya de por sí es raro cuando un presidente va a un país, a veces puede pasar, pero ya es raro cuando un presidente va a un país y no se junta, o por lo menos no tiene algún tipo de vínculo con el gobierno de turno. Y para agregarle todavía más polémica y más trascendencia a este hecho, fue que en mitad del discurso que le estaba dando, casi como fuera del libreto, porque usted fíjense que le estaba leyendo y en un momento aprovecha, interrumpe y dice, y empieza a hablar de la corrupción de la esposa, empieza a llamar corrupta a la esposa del presidente Sí, Sánchez. a Lo Begoña cual es un Gómez, ¿no? golpe, digo, Claro. a Begoña Gómez, claro que ella tiene un incipiente caso, una denuncia sobre Ujú. corrupción por tráfico de influencia, que todavía no está aprobado y demás, pero él ya le dijo corrupta, y claramente eso volvió a enfurecer al gobierno español. Recordemos que ya habíamos tenido un episodio hace un par de semanas, que había empezado claramente con una declaración del ministro de Transporte de España, que Ujú. sugirió que Milei tomaba sustancias raras, por decirlo de Sí, alguna manera, sí, sí. en alguno de sus discursos, una ofensa muy fuerte a un presidente de una república, pero me parece que ese episodio, que fue muy duro también, ese cruce de declaraciones, bueno, había terminado ahí. Milei le agrega esto, la respuesta del gobierno español fue muy fuerte, el canciller salió ayer inmediatamente y llamó a consultas a la embajadora de España en Argentina, que está viajando, ya se está volviendo a España. Sí, Eso se trata de una decisión diplomática del más alto nivel, casi rozando, digo, lo que viene después es una ruptura diplomática. Y el claro. gobierno español amenaza con decir, si no pide disculpas el gobierno argentino, rompemos relaciones con España. Cosa que, bueno, me parece de una gravedad enorme, me parece que hay mucho de responsabilidad y de desmesura en cuanto a cómo el gobierno argentino está manejando esta crisis, ¿no? Ujú. Pensaba en antecedentes previos también respecto de, bueno, de la injerencia o de esas visitas un tanto ambiguas respecto al carácter, ¿no? Porque, o sea, está claro todo eso que vos mencionás con lujo de detalle respecto de la incidencia que tiene, que está teniendo, o que está cobrando cada vez con mayor preponderancia Milei, como ese ícono encarnando esos discursos más duros de la derecha internacional, esos fenómenos disruptivos que tienen, bueno, otro tipo de parangón en países como Brasil, como Bolsonaro, como Trump, en los que también, países en los que también ha estado, bueno, generando, haciendo esas visitas también de tono más proselitista que institucional, ¿no? Es como que esas formas a él, bueno, vienen por añadidura, ¿no? Es como que su construcción política o esa referencia que él mismo sabe que tiene a nivel internacional, en ocasiones prepondera más que su rol institucional como presidente, ¿no? Claro, a ver, obviamente que están todos sus derechos, son los viajes que él quiere hacer Por y supuesto. participar en los foros y quiera dar los discursos donde los quiera dar con quien se siente afín ideológicamente. Ujú. Ahora bien, cuando estas situaciones empiezan a hacerle un daño, me parece a mí, a la diplomacia argentina, a las relaciones entre los países, una relación con España, es una relación, bueno, no hace falta que yo lo diga, ¿no? Los lazos Claro. históricos, políticos, sociales, emocionales, de historia de inmigración y de un montón de situaciones, digo, yo creo que están en el peor momento de los últimos, no sé, que yo recuerde por lo menos de la vuelta a la democracia, sin ningún tipo de duda. La relación, decís Y vos. lo ha puesto la relación, Ujú, claramente. ujú. Entonces, obviamente que cuando ya la agenda personal, si se quiere, ideológica del presidente, ya empieza a afectar a la política argentina y puede tener consecuencias sobre la política argentina y sobre la economía argentina. De hecho, salieron empresarios con inversiones Claro. españolas
para criticar a Milei. Me parece que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esto, porque no solamente es algo diplomático, algo de color. Esto puede llegar a tener consecuencias importantes que puedan ser perjudiciales para la República Argentina, ¿no? Claro, claro. Me preguntaba eso también. Digo, en términos económicos, por ejemplo, ni hablar, bueno, hubo un pronunciamiento de empresarios que salieron bueno, a cuestionar esas palabras del presidente Javier Milei. ¿Qué significa para Argentina, al margen de la historia, de la cultura, del vínculo obviamente permanente entre los argentinos y los españoles? ¿Qué significa en términos económicos y en términos geopolíticos? Mucho significa, porque bueno, España debe ser o es, no tengo el dato exacto, pero de uno de los países de la Unión Europea que más inversiones tiene en la República Argentina. Hoy, bueno, cuando uno lee la lista de las empresas y de los empresarios que salieron a criticar a Milei, a decirle que baje el tono, uno se da cuenta de esas implicancias. Obviamente no quiero decir que con esto mañana se vayan las inversiones, ni mucho menos, pero claramente se nota que, bueno, esto molestó y de alguna manera afecta el vínculo económico y comercial en Argentina, o puede afectar. Y hay otro dato: España es parte de la Unión Europea. Y la Unión Europea, en su momento, cuando se tenga que alinear con alguno de los países, se va a alinear con España. Entonces, políticamente, claro, aparte es un desgaste innecesario, me parece, para Argentina. Sí. Es un desgaste de vuelta con países tan importantes como España, más allá de quién gobierna en cada lado. Uno puede tener diferencias políticas e ideológicas con los gobiernos, pero me parece que llega un punto donde ya meterse en cuestiones internas de otros países y ir tan a fondo, claro, me parece que es muy perjudicial. Y de nuevo, quiero recalcar, obviamente, que el gobierno argentino dice: yo no voy a pedir disculpas porque tienen que pedir disculpas a los españoles porque ellos empezaron. Es verdad, empezó un ministro de Transporte, pero seguramente en todo este tiempo hubieron un montón de instancias para poder encarrilar este asunto, y la verdad que del gobierno argentino no hubo ningún intento de hacerlo, así que, claro, por lo menos público, ¿no? Así que me parece que es responsabilidad también de Argentina llegar a esta situación, ¿no? Claro, claro. Están escuchando y viendo a Damián Sval, analista internacional. ¿Hay algo hablemos mejor de lo que está pasando en España y lo mal que me llevo con el gobierno actual español? Así desviamos un poco la mirada de lo que está ocurriendo en Argentina. ¿Se puede? Nos ponemos un poco conspirativo, pero ¿está esa intención de desviar agenda todo el tiempo del gobierno nacional? Si es con Lula, si es con los chinos, aunque después nos saquemos la foto pidiéndole por favor que el swap lo mantengan. ¿Hay algo de eso total, después no se acuerda mucho la gente, o prepondera la agenda que vamos moviendo nosotros? ¿Hay algo de eso desde el gobierno nacional? ¿Lo ves así? Y yo creo que hay algo hay algo estratégico en todo esto, ¿no? De cierta manera estamos hablando, y durante todo el día, y seguramente mañana también, y ayer también domingo, estuvimos hablando de este cruce donde se pone en juego mucho lo ideológico. También estuvo el secretario de culto con un discurso muy polémico, cuestionando, bueno... Francisco Sánchez, el neuquino Francisco Sánchez. Francisco Sánchez, claro, el neuquino que puso en duda, que cuestionó hasta el divorcio vincular que lo había sacado Alfonsín a través del matrimonio igualitario, con algo muy ideológico y muy fuerte, y acusando, y viendo en Sánchez, utilizando a Sánchez, ¿no?, como una figura que representa el socialismo, como todos los males de la humanidad. Yo creo que hay una estrategia de Milei, o de él, o de quienes lo asesoran, un poco de, no sé si desviar la atención, pero estar con algunos eslóganes, o con algunas ideas o algunos conceptos que pueden caer bien en parte de su electorado en Argentina, y que corren el foco de realmente de la situación tan complicada que vive el país, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión económica. Entonces me parece que hay un poco de estrategia, y mira, te diría, yo quiero pensar que es así, porque si no, la verdad no entendería por qué se fuerza tanto esta situación y se llega a este extremo de casi romper relaciones como un país como con España, ¿no? Claro, pensaba en la lógica también de los cuestionamientos durísimos a Lula, y después la carta, ¿no?, que le manda como por varios días después, para ver que después Lula dice: no, bueno, sí, en algún momento la voy a leer, ¿no? Capaz que ya la leyó. Claro, bueno, yo me imagino que en la diplomacia argentina, la Cancillería, debe haber carriles que nosotros no veamos, tratando de, como hubo con Brasil, porque te acordás que viajó Mondino al poco tiempo para tratar de arreglar las cosas, hubo con China, que viajó Mondino, no sé si va a viajar Mondino, pero por lo menos para tratar de encarrilar esta situación que, de nuevo, empezó casi como una anécdota, y yo creo que se está transformando en algo preocupante para todos. Damián, muchísimas gracias, como siempre un gusto, ¿eh? Gracias a vos. Que tengas muy buena tarde.